otros videos de él que explica muy bien. Entonces, por eso era que no, digamos, me atreví a ponerlo a pesar de las dificultades idiomáticas. Igual podés poner para que se generen los subtítulos. Claro, le podés poner subtítulos, sí, es verdad. Bueno, muy bien, ahí está, estaba terminando de armar el archivo. Bueno, ¿alguna duda con respecto a el video, al procedimiento? Sí, bueno, justamente ese de Más Gallego era más raro, porque no Ajá, extrayeron nada o extrayeron mediante una aguja, o mediante una jeringa, digo, sí. o que le metieron una aguja, se la sacan, le ponen otra, después le ponen otro cosito y es como que le intentan insertar algo en vez de extraerse. Yo entendí Bien. que cuando estaban haciendo esa parte le estaban poniendo la anestesia, todavía no estaban extrayendo el líquido. Bien. Pero después vieron el segundo video, el de la nena. Bien. El procedimiento en sí, ¿sí? Tiene varias etapas, ¿sí? Tiene una etapa previa, ¿sí? En donde se preparan los materiales, se avisa al paciente, se lo acomoda en posición y todo eso. Y después tiene una etapa de realización del procedimiento en donde lo primero que se hace es la revisión anatómica, ¿sí? de la persona, o sea, se busca las crestas ilíacas, se mide hacia el centro de la columna, se busca ese espacio entre una vértebra y la otra y se marca. Una vez que se marcó, se hace la primera limpieza en sucio, después, que esa la puede hacer el médico, como la puede hacer el asistente o la enfermero, y después ya la persona que va a hacer la punción se cambia, se pone todo la ropa estéril y realiza una segunda marcación ya con las compresas colocadas y demás, y se hace la anestesia, se hace la segunda marcación, la higiene en limpio y la anestesia local, que se van a utilizar agujas subcutáneas y intramusculares para realizar la anestesia local. Una vez que se hizo eso, se introduce la aguja en la zona marcada, la aguja de punción, que como ustedes vieron es una aguja más larga, que tiene un mandril, tiene, digamos, una primer parte que es, son las dos son firmes, no es como el catéter, como el AUCAT, que hay una de las partes que es blandita, las dos son firmes. Pero una vez que ya se realizó la punción, lo que queda adentro del espacio es una aguja hueca de punta roma. Lo que se retira es lo que tiene la punta que pincha, digamos. Una vez que se llegó a la zona entre las meninges, se extrae el mandril y se recolecta las muestras para enviar a los diferentes espacios. De manera bastante similar es cuando se realizan anestesias epidurales o raquianestesias. Lo que pasa es que ahí, en vez de extraer líquido, lo que se hace es administrar el anestésico, ¿sí? Lo que va a variar es la zona en la que se punza, ¿sí? No van a ser las mismas, si es epidural o si es raquianestesia. Una vez que se terminó de realizar la punción, que ya se tomaron las 3 muestras, se retira la aguja, se presiona con una gasa, se coloca el parche y se deja al paciente en reposo. ¿Sí? Ese es, a grandes rasgos, el procedimiento, obviamente monitoreado y todo lo demás. Pero los primeros pinchazos son de anestesia, ¿sí? Que es donde ustedes ven que se introduce. Si después, a través del catéter lumbar,
se administra alguna solución, es seguramente porque se debe a alguna anestesia o porque se necesita administrar algún tipo de medicamento que es poco frecuente. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Y que estas muestras son para detectar cáncer, eso no me... Si es tipo más para qué diagnósticos en particular o si es amplio. Bien. Se van a tomar 3... Sí. Se van a tomar 3 muestras. La primera va a laboratorio, a físico-químico, la segunda va a bacteriología y la tercera va a anatomía patológica, ¿sí? En general se hace en ese orden porque la primera es la que se sospecha que puede llegar a estar más contaminada por el manipuleo de la punción, entonces por eso va a laboratorio. La segunda va a bacteriología porque se sospecha que es la más limpia. Y la última va a anatomía patológica porque también es donde se sospecharía que no hay ningún componente contaminante. En el físico-químico de laboratorio lo que se hace es medir la cantidad de proteínas, glucemia y características físico-químicas del examen. Eso que nos va a ir dando pautas. El físico-químico generalmente está mucho antes, entonces dependiendo de los valores que se observan y en comparación con los análisis de laboratorio, o sea, nosotros tenemos que tener como referencia, por ejemplo, la glucemia sérica del paciente, o sea, en sangre, nos va a dar la pauta de que, por ejemplo, el paciente pueda estar o cursando una meningitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores de glucemia se van a ver alterados en la concentración en el líquido cefalorraquídeo cuando el paciente esté cursando un proceso inflamatorio, ¿sí? Pero para eso hay que hacer primero un análisis sérico para poder compararlo. Y también se determinan presencias de glóbulos blancos y demás características del análisis. En el que va a bacteriología, lo que se hace justamente es eso, es buscar colonias, ¿sí? Si hay algún tipo de colonización. En el de bacteriología, lo que vamos a encontrar, lo que se va a encontrar van a ser o bacterias o hongos. Las meningitis virales no se cultivan porque los virus no se cultivan, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nos sirve el físico-químico, porque el físico-químico varía si es una infección bacteriana o si es una infección viral. Tiene resultados diferentes. Y el de anatomía patológica justamente va para que sean miradas las características del líquido cefalorraquídeo en un microscopio y analizadas para determinar las características de las células que pudiese llegar a estar habiendo en ese líquido, y esos son los que se pueden llegar a utilizar para diagnosticar algún tipo de patología oncológica. Entonces, por eso es que se mandan esas 3 muestras a esos 3 lugares. Las características del líquido también son las que nos van a determinar muchas de estas conductas, porque si nosotros tenemos un líquido cristal de roca, que es como se lo suele llamar, que es el líquido normal, nos va a estar hablando de que tenemos características normales. Pero si nosotros tenemos un líquido opaco o un líquido purulento, claramente nos va a estar hablando de algún tipo de infección. Y si nosotros tenemos presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener 2 opciones. O fue una punción traumática y esa primer muestra, esa primer sangre que sale es como consecuencia del trauma ocasionado durante la punción, porque a veces las punciones son bastante difíciles de realizar, sobre todo en personas que por ahí tienen la columna desviada, personas con sobrepeso o personas que son difíciles, que por ahí no se quedan quietas o no adoptan la postura más correcta, puede llegar a ser un poco más compleja la realización de la punción. Puede llegar a haber algún tipo de sangrado por la ruptura de algún vaso. Pero si ya descartada esa primer muestra no hay más presencia de sangre, simplemente se debe a eso. Si hubiera, ¿sí? Nos está hablando de un sangrado justamente en los espacios. Entonces, ahí es en donde vamos a tener mayores, digamos, datos. Igualmente vieron que dentro de las contraindicaciones
¿sí? Para la realización de la punción lumbar, está la sospecha de ACV o la sospecha o el trauma, porque justamente el riesgo es que al sacar el líquido cefalorraquídeo pierda esta función de sostén que tiene el líquido cefalorraquídeo y el cerebro termine herniándose y yendo a ocupar un espacio que no es el correcto. Sí se utiliza la punción evacuatoria cuando hay exceso de líquido cefalorraquídeo o, por ejemplo, cuando durante procesos inflamatorios de las meninges se evacúa el líquido cefalorraquídeo y eso produce cierto alivio a la sintomatología general del paciente, ¿sí? Básicamente son los resultados que se esperan obtener a la hora de realizar la punción, ¿sí? A mí me ha pasado de que ahí venían pacientes con cefaleas muy severas, se les realizaba una punción para descartar alguna patología y posterior a la punción, ya durante el momento de la punción, referían alivio del dolor, ¿sí? Muchas veces esto puede llegar a tener con procesos migrañosos en donde hay desequilibrios entre los componentes o demás, pero no es lo que, digamos, lo que se busca cuando se realiza una punción de estas características. ¿Mm? Bien, ¿otra duda más? ¿Leyeron la bibliografía? ¿Leyeron el Brunner con respecto a este tema? Bien, sí, pero no habla mucho tampoco. ¿Cómo? Pues cuando les doy mucho, porque les doy mucho, cuando les doy poco, porque les doy poco. Pero no sé, o sea, en el Brunner no habla de... Sí, como ricitos de oro, tiene que ser la medida justa. No. Yo sé que el Brunner no tiene mucha cantidad con respecto, por eso es que aparte, más allá de que muchas veces visualizando el procedimiento es más sencillo comprenderlo, también el aporte de los videos para sumar ahí. ¿Mm? Yo hay uno de los videos que no entendí, o sea, cuando te explica el paso a paso, Sí. me resultó bastante difícil entenderlo al señor que habla. No sé a cuál de todos los señores te referís, si es Al gallego. al gallego. Bueno. Poné los subtítulos, José. Claro. Pero bueno, sí, ese habla una mezcla de gallego con catalán y a veces no se le entiende mucho. Me encanta cuando dice paciente, que no le dice paciente, no sé si le dice doliente, una cosa así. Sí. Pero bueno, y el otro señor que es mexicano, medio centroamericano, no sé, tiene un acento bastante divertido. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Esperen que vamos a anotar quiénes están. Así armamos unos grupos. A ver, Rubén no está hoy. ¿Qué pasó? Sí estás, Rubén. Estás. Hola, acá sí. Estás. Mariana está. Susan está. Ludmila no está. Josefina está. Denis tampoco está. Sí está. Sí estoy, sí Ahí estoy. está. Bueno, soy medio lista para mirar los cosos. Yo de los que tienen la cámara encendida, ya me acuerdo, porque les veo las caras, pero María está y Darío también está. Bien. Y Juan. Bien. Y yo creo que también estoy. ¿Cómo? Sí, a vos ya te anoté. Bueno, entonces, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Son 4 diapositivas, ¿sí? Que tienen que completar. Ahora les voy a compartir el archivo. Y lo que vamos a hacer, ahí está, es lo siguiente.
¿Qué haces, Susan? Buen día, recién veo tu mensaje. Ahora lo pego en el Edmodo también. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a dividir en 4 grupos, o sea que van a quedar, son 11, van a quedar 3 grupos de 3 y un grupo de 2. El grupo de 2 es el que va a trabajar la primera diapositiva, que es la de materiales. Los grupos de 3 son los que van a trabajar los de cuidados de enfermería. Pero acá somos 12, me parece. No, sí, somos 12, pero porque había uno que estaba doble. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Sí, soy yo. Juan, que está doble. Así que vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a trabajar la parte de materiales, dijimos, un grupo de 2, que van a trabajarlo María y Josefina, ¿sí? Van a trabajar los materiales. Después, el otro grupo va a trabajar los cuidados prepunción, ¿sí? Que ese grupo lo van a hacer Rubén, Matías y Denis. Los cuidados durante la punción los van a hacer Dayana, Susan y Juan. Y los cuidados posteriores a la punción los van a hacer Darío, Mariana y ¿quién me quedó? Micaela. Ahí está, ¿sí? Esto después les va a quedar a todos, así que la idea es que lo hagan para que les quede. Esto lo pueden buscar en el Brunner, ¿sí? Que tienen ahí información y demás. Acuérdense de editar su diapositiva nomás. Yo igual después como siempre pasa que agregan alguna, y que la forma de trabajarlo es con los post-its. ¿Se acuerdan? Que tienen que ir al cuadradito donde están los post-its y ahí agregarle algunos. Así que, esperen que voy a copiarlo en el Edmodo, así por si alguno no los puede entrar desde el... Bien. Bueno, son las 11, ¿sí? Trabajamos hasta las 11:15 en sus grupos, ¿sí? Anotando cuestiones y después hacemos la puesta en común, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Si quieren cerrar las cámaras y los micrófonos para trabajar por otra videollamada o por WhatsApp o lo que gusten, siéntanse libres. Ahí estamos. ¿Por qué aparece? Ah, sí, está bien. Ahí va. Bueno, este es el archivo que ustedes crearon, ¿eh? Así que vamos a ver qué salió. Bien, acá las chicas... Sí, Darío. Profe, recién me llamó la profesora de mi hermanito y dice que está vomitando, que se le bajó la presión. Está acá a 4 cuadras del jardín, lo voy a buscar y vengo. ¿Sí? Bueno, sí. Gracias. No hay de qué. Bueno, a ver, las chicas que lo armaron, cuéntenos cuáles son los materiales que preparan para hacer la punción lumbar. Bueno, primero... Bueno, primero que nada, la bandeja donde vamos a colocar todos los materiales. Pusimos guantes de examinación y estériles, campo estéril,
gasas, apósitos y cinta adhesiva, agujas subcutáneas, intramuscular y endovenosa, jeringas de 10. Decía jeringas de 10 y hay otro que decía de 5 en internet. Es indistinto. Tubos de ensayo estériles, 3 tubos, aguja de punción lumbar, camisolín estéril, cofia, antiparras y barbijo, la lidocaína puede ser en spray o gel, algún marcador o lapicera para marcar el punto de punción, iodopoviona para limpiar el lugar de punción. Bien. Hay un solo error. El resto está muy bien. A ver, ¿quién lo identifica? ¿El marcador o lapicera? No, eso está perfecto. Pues incluso lo vamos a necesitar también para rotular los tubos a medida que vayan saliendo. La aguja endovenosa no va a ser. No, a veces aguja endovenosa se ponen las tres e incluso la aguja endovenosa se puede utilizar. Si les digo para qué, les digo el error. Pero está bien la aguja endovenosa. Incluso si es una persona muy delgada o muy menuda, en vez de la intramuscular se usa la endovenosa. Puede ser que sea la lidocaína, capaz. Sí, exactamente. Porque hay veces que no se recomienda que se aplique. La lidocaína que nosotros vamos a utilizar para infiltrar la zona subcutánea, ¿sí? Y subcutánea profunda, es lidocaína en ampollas, ¿sí? Nosotros podemos utilizar lidocaína spray previo a la administración de la lidocaína tópica o la lidocaína regional, mejor dicho, o local, para anestesiar la piel, ¿sí? Pero la anestesia que se utiliza es en ampollas, porque utilizamos, digamos, en esa presentación para infiltrar la región subcutánea. Bien, y lo otro que les recomiendo como solo recomendación es que lleven agujas de varios calibres, ¿sí? O sea, las agujas de punción lumbar vienen 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lleven, qué sé yo, 18, 20, 21, ahí hasta 25. Para que, no, me parece que vienen de 2 en 2, 18, no, pero 21 hay, y 23 también. Bueno, lleven de varios calibres por las dudas. Por eso llevamos un solo calibre, resulta necesitan otro, tenemos que salir a buscar y demás. Así que, pero después el resto está muy bien, ¿sí? Y la aguja, no, la de varios calibres es la de punción lumbar, la está acá, esta. La otra, la endovenosa, muchas veces se utiliza para cargar la ampolla de lidocaína en la jeringa y de esa manera poder cargar la solución. Nunca que vayan a cargar una solución de una ampolla, sea la ampolla de vidrio o de plástico, lo hagan directamente desde el adaptador de la jeringa, ¿sí? Porque favorecemos la contaminación si lo hacemos así, y si la ampolla es de vidrio, más todavía, porque puede llegar a haber quedado alguna astilla de vidrio cuando abrimos la ampolla,
y como el calibre del adaptador es bastante más ancho, la podemos aspirar. Entonces, y aparte por una cuestión de asepsia, siempre es mejor cargar con una aguja endovenosa. Después hay agujas 50, 40-12 o así que son más gruesas y que sirven para cuando tenemos que cargar más cantidad de solución, ¿sí? Los calibres de las agujas, ¿ustedes lo saben? De cuando trabajamos la primera unidad de fármaco. Yo las tengo anotadas, la verdad no las memoricé porque no es lo mismo memorizarlo que verlas, pero sí los tengo anotados, los diferentes calibres y los diferentes colores. Ok. De la subcutánea creo que era el color amarillo o naranjita ese naranja. clarito. Y así. Sí. Sí, eso sí. Ustedes tienen las subcutáneas que son 21, 7 generalmente, que son las de cartuchito naranja. La parte de atrás es naranja. Después hay unas de 27, 1, creo que son grises, que tienen el largo de una endovenosa, pero son más finitas, son finitas como una subcutánea. ¿Sí? 21-1 son las subcutáneas. Y después tenemos las endovenosas, que son 25-8, y las intramusculares, que son 48 o 58. La 50 es más larga, ¿sí? Que en general lo usamos para administrar intramusculares en pacientes con mucho tejido adiposo. Y después tenemos las 40-12, que son unas color rosa, que no se usan para pinchar a los pacientes, que son de un calibre mucho más ancho y el mismo largo que una intramuscular. ¿Qué dicen esos dos números? El número de adelante nos habla del largo, el número de atrás nos habla de grosor. Entonces, a mayor número de adelante significa que es más larga la aguja. A menor número o mayor número de atrás nos habla de que es más finita. Por eso la 21-1 es la subcutánea, porque es chiquitita y angostita. La 27-1 es más larga, pero finita. La 25-8 nos habla es largo de 25, o sea, es más corta que la 27, pero más larga que la 21, pero es más gruesa. Y la 40 y 58 nos habla de que son más largas, pero que el grosor es el mismo. ¿Sí? Profe, en el video sí. cuando habla de los calibres, ¿habla de las agujas de subcutáneas, intravenosas, intramusculares o habla de las agujas de punción lumbar? Porque eso no lo entendí. Habla de la 22, 25 y 27, si no me equivoco. Esos son los calibres de la aguja de punción lumbar. Ah, listo. Estoy sin... Ahí está. Se tilda. Porque me avisó que tengo mi conexión. Tengo la conexión medio inestable. Esperen que voy a apagar la cámara un ratito. Sí, antes de conectarme tuve que ir a resetear todo, por eso entré más tarde. Avísenme si se me tilda con cámara apagada y todo, y de última me doy internet desde el teléfono, que por alguna milagrosa causa de ahí me funciona mejor. Sí, lo que dice en el video son los calibres de la aguja de punción lumbar. ¿Sí? Bien, bueno, vamos con la siguiente, los cuidados prepunción, que lo trabajaron Rubén, Matías y Denis. ¿Qué tienen para contarnos? Sí, sí. Se te escucha bajito, pero se te escucha.
Bien. ¿Qué cuidado agregarían los otros grupos? El control de signos vitales. Bien, el control de signos vitales, ¿sí? Control de signos vitales o monitoreo de signos vitales, sí. Ese es uno. Muy bien. En el Brunner dice que tienen ¿Cuál que más? opinar antes del procedimiento. Está puesto eso ahí. Sí, ahí lo pusieron. Ay, Ahí no veía. sí, lo pusieron. Sí. Profe, ¿Qué más? tener en cuenta la historia Diga. clínica. Sí, se La pueden historia tener en clínica. cuenta los antecedentes. Sí. ¿Qué más? ¿Nadie más? Sí y no. Yo les corrí todo lo que les estoy mostrando. Perdón, porque estoy compartiendo la pantalla. Perdón. Quería agregarles unas fotitos y corrí todo. Bien, ¿qué más? Previo a la punción, ¿sí? Obviamente identificamos al paciente, le explicamos el procedimiento, firma el consentimiento informado, eso es muy importante, ¿sí? Eso creo que lo pusieron, ¿o no? Creo que sí. Sí. Bien. Eso ya lo pusieron. ¿Y qué hago Profe, previo a la ¿puede realización? ser? ¿Qué? ¿Le pone la lidocaína? Profe, decirle al paciente que se va a combatir el dolor con analgésicos No. y todo eso, ¿no? No. No, eso ya ustedes ya le están explicando el procedimiento, le están diciendo en qué consiste y demás. Si se va a utilizar lidocaína spray, se coloca así antes. Pero, a ver, ustedes tienen que preparar el material antes, ¿sí? Dentro de los cuidados. No, durante la punción no vas a preparar el material. Durante la punción ya el material lo tenés que tener preparado, ¿sí? O sea, dentro de los cuidados prepunción ustedes tienen que preparar el material, ¿sí? Que si bien acá lo hicimos separar primero. Me volví a ir. Sí, cerré tildo, profe. Esperen, que me voy a... Esperen, un cachito. No me colabora el día. Ahí vamos. Les decía que primero van a tener que preparar el material. Si no, no van a tener material para trabajar. Yo tengo una duda. ¿La punción se hace en el quirófano o se hace en la sala, o sea, tienen una sala de procedimiento o se puede hacer en donde el paciente en la sala de internación que está? ¿Se tildó? Ahí estoy, de vuelta. Ahí se escucha. Ahí está. No, porque me puse para darme internet del teléfono. El procedimiento de punción lumbar lo podés hacer en la habitación del paciente, lo podés hacer en un shock room, en guardia o en un box de guardia, lo podés hacer en un quirófano de cirugía ambulatoria. Todo va a depender del estado general del paciente y de si por ahí necesitas más o menos intervención, ¿sí?
qué sé yo, por ejemplo, a un bebito se lo puede hacer tanto en un box en el shock room de la guardia como en la habitación donde está con sus papás, ¿sí? Eso en general depende bastante del equipo, a veces de los protocolos de las instituciones. Hay instituciones que no te dejan hacer ningún procedimiento en la habitación, ¿viste? Y lo tenés que trasladar a cirugía ambulatoria o demás. Así que, bueno, nada, va a depender de eso. Pero es muy importante la secuencia, ¿sí? O sea, identificar al paciente, asegurarnos que haya firmado el consentimiento informado previo, puede ser necesario que expliquemos el procedimiento, si no se lo explican ya, explicarle los pasos a seguir, en qué va a consistir, el objetivo por el que se le realiza, preparar el material que vamos a utilizar, controlar los signos vitales al paciente, siempre para tener un dato previo, ¿sí? Y, bueno, indicarle que orine, en el caso de que tenga deseos, y asegurarnos que en el ambiente haya las personas indispensables, si no necesitamos que haya 150.000 personas. Que estén las personas indispensables, estamos. Y ayudar al paciente a adoptar la posición más cómoda, que eso seguro lo pusieron los chicos acá en los cuidados durante la punción, ¿sí? Se debe colocar al paciente sobre un costado con la espalda hacia el médico y ayudarlo a mantener esta posición. Bien, sabía que lo habían puesto acá. Bien, ¿cuál es la posición en la que se debe de poner al paciente? ¿Cuáles son las posiciones sugeridas? No, los que trabajaron la diapositiva, que fueron Dayana, Susan y Juan. Sí, sería en decúbito lateral. Exactamente. Y con las piernas flexionadas y acercando las rodillas hacia el pecho, o sentado también, que sería en sedestación. ¿Qué es lo que tenemos que acomodar? O sea, ¿qué tenemos que lograr que exponga el paciente? Se debe al que él doble los muslos y se ponga en posición encorvada, digamos, lo que se garantiza es que se incrementa el espacio entre la apófisis espinosa de las vértebras y se facilita el acceso al espacio subaracnoideo, dice el Bruner. Claro. Lo que ustedes necesitan es que el paciente esté arqueado, ¿sí? Y que las vértebras se separen para que sea mucho más sencillo entrar en ese espacio que hay entre una y otra vértebra. Entonces, muchas veces pasa que se acomoda el paciente en decúbito lateral, pero lo importante es que cuando uno lo acuesta, o sea, cuando el paciente está acostado, que adquiera una posición como si quisiera, en una posición fetal sería como si quisiera tocarse las rodillas con la frente, ¿sí? O sea, es bastante complicado de lograr. Imagínense una persona mayor tratando de realizar esa maniobra. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a la persona. Pero no es solamente eso, porque muchas veces adoptan esa posición, pero meten la columna para adentro, ¿sí? Entonces, es esto, es como si quisieran meter la panza, ¿vieron cuando nos queremos hacer flaquitos y metemos la panza? Que con el movimiento de meter la panza sacamos la columna. Bueno, esa es la posición en la que se debe estar. Y si el paciente está sentado, no es solamente que esté sentado, sino que esté encorvado. Lo que muchas veces se ofrece es una mesita para que el paciente se recline sobre la mesita, pero es muy importante que la parte baja de la espalda esté bien encorvada, ¿sí? Si no, realmente el procedimiento se hace dificultoso. Y si la persona es gordita, más todavía, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene mucho tejido adiposo en la región lumbar, es bastante más necesario que la posición sea la correcta, ¿sí? Porque necesitamos que se pueda palpar bien y que haya una buena apertura. Colocar almohada pequeña bajo la cabeza del paciente para mantener la
espina en posición horizontal. ¿Ahí qué quisieron poner? Acá donde dice en el Brunner estaba ese dato, profesora. Dice colocar una almohada pequeña bajo la cabeza del paciente para mantener la espina en posición horizontal. Colocar una almohada entre las piernas para evitar que la pierna de arriba se deslice hacia adelante. Ajá. Pero esto sería supuestamente con el paciente en decúbito dorsal, en decúbito lateral, perdón. Sí. Ok. Sí, sí se puede, no es que no. Por lo general se le suele retirar la almohada porque no tenemos almohadas más pequeñas, por lo general hay una, y es la que le vamos a poner generalmente o entre las rodillas o se la vamos a dar para que la abrace. Entonces, de esa manera mejoramos la altura. Bueno, ayudar al paciente a mantener la posición, eso es clave, ¿sí? Ir explicándole el procedimiento, valorar, esta es muy importante, a esta le vamos a cambiar el color. Esta es muy importante, ¿sí? Ir valorando permanentemente al paciente a medida que se le va haciendo la punción. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuentemente que durante la punción los enfermeros nos quedemos alcanzándole las cosas al médico o realizando alguna otra actividad. Y la realidad es que nosotros tenemos que estar en la cabecera del paciente, viendo que el paciente no sienta dolor, adormecimiento, pinchazo en las extremidades, cefalea. O sea, es muy importante que nosotros controlemos al paciente durante el procedimiento, ¿sí? Que no solamente nos quedemos en lo que tiene que ver con la asistencia al material. A los niveles prácticos, lo que se suele hacer, ¿sí? Que ustedes no lo registran, no está, creo, en lo que ustedes pusieron acá, es esta, acá está. Es esta. Esperen que yo tengo un temita con el orden, ¿sí? Después igual les voy a terminar de acomodar para que no les queden muy desacomodadas, pero sí, es muy importante que además de asistir al paciente a adoptar la posición, ¿sí? Nosotros, pero primero debemos asegurarnos que, ahí está, esta la ponemos acá, ahí, y esta la ponemos acá. Ahí está. Escucho un dibujito de fondo. ¿Soy yo? ¿O somos todos? Bien. Sí, perdón. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, se escuchaba justo, estábamos todos silenciosos. Lo que se suele hacer es, se le dice al paciente que se lateralice generalmente, no se lo fuerza, que adopte la postura, y una vez que se lateralizó, lo que vamos a hacer es hacer la primer limpieza en sucio y después el médico, mientras nosotros hacemos la limpieza en sucio, generalmente se está lavando las manos y se está poniendo la cofia y después lo asistimos a que se coloque el camisolín y a que se coloque los guantes estériles. Y una vez que ya tiene colocados los guantes estériles, le damos la compresa o las gasas, a veces no hay compresa fenestrada, entonces le vamos a dar varias gasas para que arme una compresa. Y vamos a preparar la mesa, ¿sí? O sea, para preparar la mesa, esa mesa que mostraron las chicas acá en esta primer diapositiva, ¿sí? Esta mesa, fíjense que lo que tenemos que tener es una compresa estéril debajo, ¿sí? Entonces, una vez que ya está estéril el médico que va a realizar la punción, utilizamos otra compresa para colocar arriba de la mesa y le vamos alcanzando todo el material, ¿sí? Las gasas, la aguja de punción, que como ya revisó el paciente, nos va a ir dando, nos va a decir qué aguja va a utilizar, las agujas pequeñas,
se le puede poner en un borde de la mesa la gasa con iodopovidona, o si no, esa se deja para el final antes de retirarnos. Y se dejan los 3 tubos, ¿sí? Se dejan los 3 tubos acá arriba de la mesa. Una vez que ya hicimos todo eso, ayudamos a cargar la lidocaína, y ahí sí ya nos vamos, le damos iodopovidona para que realice la higiene en limpio, y ahí sí ya nos vamos a la cabecera del paciente, ¿sí? Nos vamos con el paciente a asistirlo a que adopte la postura, a acompañarlo, a controlarlo, a valorarlo permanentemente, y si eventualmente nos falta algo, necesita algo, nos corremos. Una vez que ya la punción se realizó y que van a empezar a completar los frascos, ahí sí ya vamos a necesitar otra vez desplazarnos hacia donde está la mesa para poder ir recibiendo los frascos e ir rotulándolos, ¿sí? A veces se coloca los números 1, 2, 3, porque se sabe que cada uno va a que el 1 es el que va al laboratorio, el 2 el que va a bacterio y el 3 a anatomía patológica, o si no, se ponen las iniciales, la L de laboratorio, la B de bacteriología y la A de anatomía patológica, ¿sí? Pero es muy importante eso. Y después, esto iría antes, ahí, ahí está, acá, bien. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer así nos queda más divertido. Ahí está. Bien. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo en orden? Profe, una consulta. Diga. La rotulación de los tubos de ensayo, ¿se pueden hacer previo, o sea, en la preparación del material? Ahí voy, acá volví. ¿Qué me preguntaba, Susan? Si la rotulación de los tubos de ensayo se podían hacer en el momento que se prepara el material. Lo que pasa es que te la jugás a que por ahí manotee otro frasco. Entonces, por ahí vos dejás todo rotulado. Lo que pasa es que aparte, si vos rotulás el frasco antes, lo vas a manipular vos. Y no debés de manipularlo vos porque ese frasco va a estar estéril, ¿sí? Entonces, vos lo que haces es dejar los frascos estériles que recibe el médico con guantes estériles arriba de la mesa. Si vos le das una cinta que está rotulada, esa cinta no va a estar estéril. Entonces pierde esterilidad el médico. Si vos lo tomás para ponerle el rótulo, pierde esterilidad el frasco, entonces no lo puede agarrar el médico cuando está estéril. Por eso generalmente lo que sucede es que cuando está haciendo la punción, que viene el líquido, vos en ese momento te colocas un par de guantes y el médico lo que va a hacer es darte el fondo del frasco, ¿sí? Él lo va a agarrar desde el borde, desde la parte superior, y vos lo vas a tener que agarrar desde la parte inferior. Y ahí le vas a colocar el rótulo. Si no, de otra manera, pierde esterilidad el procedimiento. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, entendí, profe. Bien. Gracias. No hay de qué. Bien. Bueno, y vamos entonces con la siguiente diapositiva, que son los cuidados postpunción, ¿sí? A ver, ¿qué encontraron Darío, Mariana y Micaela? Bueno, Darío se fue a su hermanito. Sí, bueno, primero que se coloca el apósito en la de presión en la zona de emisión para evitar la salida del líquido cefalorraquídeo, el sangrado, eso por lo menos 24 horas. El paciente debe
va a tener que permanecer en decúbito prono durante al menos 2 horas, 2 o 3 horas sobre un plano horizontal y estricto, y de 8 a 10 horas en decúbito supino. Bueno, obviamente vigilar la zona de punción por si pareciera sangrado, irritación de la punción, elevación de la temperatura local, vigilar los signos vitales cada 8 horas, 4 horas, valorar también el dolor del paciente, y la tolerancia oral se iniciará tras la punción, aumentando la ingesta de líquidos para minimizar la aparición de cefalea. Y también para disminuir el riesgo de la cefalea, promover que el paciente permanezca recostado, lo cual por la presión, ¿no? Porque si se paran o si se sientan, es como que les viene toda esa presión a la zona y les causa la cefalea, pero si están acostados es mucho más llevable. Bien, ¿por qué es que el paciente debe estar en decúbito dorsal y por qué es que una de las complicaciones o de los efectos no deseados de la punción es la cefalea? Todos, no solo Mariana, vamos. Eso como explicaba en uno de los videos, hay una cantidad limitada, creo que de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, y es una presión así muy, muy sutil, muy sensible. La misma razón por la que la punción se saca todo a goteo en vez de extracción. Que puede herniar el encéfalo también. Pero es para eso, es porque le está sacando líquido a un lugar que tiene una cantidad de líquido controlado, estable. Entonces eso genera la cefalea. Profe, lo que yo leí también es que al dejarlo en esta posición, lo que permite es que no se filtre líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Es una combinación de ambas, ¿sí? Nosotros necesitamos dejar al paciente en decúbito dorsal. ¿Para qué? Para que justamente se cierre esa abertura que se generó cuando se realizó la punción. Al cerrarse las vértebras, comprime ese espacio, ¿sí? Entonces se evita la fuga del líquido cefalorraquídeo. Eso por un lado. Y por el otro lado, en esas 2 horas en las que el paciente está en esa posición, lo que se promueve, y por eso es importante promover la ingesta hídrica, es la producción de líquido cefalorraquídeo para contrarrestar este efecto que decía Mariana, en donde nosotros por ahí le sacamos 15 mililitros de líquido cefalorraquídeo al paciente en total en los 3 frascos, con toda la furia. Pero esos 15 mililitros hacen la diferencia, ¿sí? en esta función de amortiguación y compartimental que tiene el líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Entonces el paciente puede sentir cefaleas como consecuencia de esa falta, ¿sí? Porque las presiones son muy exactas, ¿sí? Así como cualquier cambio que eleva la presión intracraneana genera complicaciones, cuando se disminuye también. Es muy frecuente que suceda, por ejemplo, después de las raquianestesias o de las epidurales, que los pacientes queden con cefaleas incluso prolongadas de 2 o 3 días y que solo se reviertan cuando el paciente se coloca en decúbito dorsal, ¿sí? El decúbito dorsal en el que debe estar el paciente es sin almohada. Esa es la posición correcta. Esas 2 primeras horas debe estar en decúbito dorsal sin almohada. No sé en dónde, pero surgió, no sé si el año pasado o el otro, y que lo estoy viendo acá nuevamente, es lo del decúbito prono. El Brunner coloca en su bibliografía el tema del decúbito prono. En nuestro país el prono no se usa para estos pacientes, se usa decúbito dorsal, ¿sí? Así que después el grupo que trabajó esta diapositiva, modifíquelo, ¿sí? Saquen donde dice prono y coloquen dorsal, porque esa es la posición que se utiliza acá para que el paciente descanse esas 2 primeras horas. Decúbito dorsal sin almohada, ¿sí? Eso por lo general son las 2 a 3 primeras horas. Y
y después continúe en observación. Puede ser que el paciente solo adquiera esa posición después porque si tiene cefalea y eso es lo único que se lo calma, puede ser que sea solo eso. Además de vigilar la zona de punción y los signos vitales, ¿qué otra cosa vigilarían? El nivel de conciencia. Bien, es importante que realicemos, ¿sí?, un examen neurológico rápido, ¿sí? Por ahí no vamos a estar 2 horas haciendo el examen neurológico, pero sí es importante que valoremos sensibilidad de las extremidades, estado de conciencia, reacción pupilar, capacidad de movilizarse, ¿sí? O sea, uno haría una escala de Glasgow y a eso le sumaría un examen de reacción pupilar y un examen sensorial, ¿sí? Sobre todo en las periferias, o sea, en las manos, en los pies, en las pantorrillas, por cualquier complicación que pudiese llegar a haber posterior a la punción lumbar. Bien. Eso después, agréguenlo. Yo les voy a agregar acá que, a ver, voy a tratar de ver si puedo. No, esto me vuelve loca. Después lo voy a hacer. Después se las voy a agregar. Porque no me deja. Bien. ¿Y cuáles serían las complicaciones que ustedes podrían enumerar de un paciente al que se le hizo una punción lumbar? A ver, ustedes díganmelas y yo las completo. Infección, hematoma, Mareo. Cefalea. Infección, hematoma. Hemorragias. Y hematomas sería más o menos lo mismo. Infección, hematomas, ¿cuál otra dijeron? ¿Mareos? No. cefalea. Cefalea. En la parte de hemorragias dijo que Sí. había dos. Estaban los hematomas y después dijo que había hemorragias, bueno, el video decía hemorragias como internas que se producían. Es muy poco frecuente. En general, la complicación más frecuente puede llegar a ser el hematoma en esa región, que es bastante complicada. ¿Y cuál otra? Que es más grave. Profe, trastorno de esfínter. Herniación. Fuga de Dos puntos. fuga de líquido cefalorraquídeo por donde se hizo la incisión. O sea, donde se hizo la función. Sí, puede haber fuga, no es tampoco muy frecuente, pero lo vamos a poner porque puede llegar a suceder. Profe, ¿Qué había dicho Rubén? herniación puede ser más grave. Trastorno de esfínter. Herniación, esa es la. Eso podría llegar a ser, sí, paresias o parestesias también, que pueden llegar a producirse. Paresias o parestesias. Ahí está. Acá en el Brunner también dice ligero aumento de la temperatura. ¿Puede ser que aparezca? Sí, igual lo vamos a dejar dentro de las infecciones, cosa de... Ahí está. Bien, ahí. Así. Este hoy no me quiere, mira. Me costó hacer el coso porque no me dejaba... Bien. También acá dice meningitis, absceso epidural raquídeo. Sí. Bueno, el hematoma epidural raquídeo. Temperatura, dolor, espasmos dorsales y rigidez del cuello. Sí. Bien, está más o menos dentro de lo que les acabo de poner. La infección, que incluye el aumento de la temperatura, los hematomas, que puede ser hematomas o hemorragia, la cefalea, que incluiría mareos, o algunas, la rigidez de nuca o demás, la fuga, bueno, la herniación, que es el más complejo, y las parestesias o paresias, que incluyen todo lo que tiene que ver con lo sensorial. ¿Sí?
Después ustedes le suman. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda que les haya quedado en relación a esto? Voy a ver si puedo agregar la fotito. Mientras ustedes me preguntan. Vamos. ¿Alguna duda? Profe, ¿se hace en un quirófano o en un consultorio común la punción? Ahí yo lo expliqué, por ahí fue cuando vos no estabas. Bueno. Se puede realizar en un quirófano o en un quirófano ambulatorio, se puede realizar, o se puede realizar en un consultorio, o se puede realizar en un shock room, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de las opciones es válida, digamos, ¿sí? Digan. ¿Hay algún tipo de persona o con alguna patología que no se puede hacer la punción lumbar? Ajá. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar la punción lumbar? Que haya una infección en la zona de la punción. Que haya una infección dérmica, un absceso en la zona de la punción. Bien, esa es una. ¿Cuál más? Dependiendo del tipo de escoliosis también. En algunos casos no se puede hacer. ¿Cuál más? Un paciente quemado. No, pero entraría dentro de la parte de lesión. Si el paciente tiene... uy, se me fue. Qué mal ando. Hoy tengo la humedad, me dejó pegoteadas las neuronas. Si el paciente tuvo un traumatismo por un politraumatismo y tuvo un traumatismo lumbar, ¿ustedes qué creen? ¿Se va a poder hacer? ¿Habrá sangrado? No, creo que no. No, independientemente del sangrado, si vos tenés un paciente que tuvo un traumatismo lumbar, no se lo vas a poder hacer. Ahí Susan puso hipertensión intracraniana, Bien. Tumores o traumatismos. Bien, muy bien. Excelente, Susan. Y coagulopatía. Muy bien. Ahora, Susan, ¿la querés agregar en una, te armo una diapositiva, si querés? Ahí está. Ahí, esperen que les voy a mostrar lo que hice, que los que les quería agregar. Esperen que lo voy a agregar desde acá, que es más fácil. Ah, pero ahora tengo 11 diapositivas a falta de una. Ahí está. Bien, esto era lo que les quería mostrar para que ustedes vieran, que seguramente ustedes ya lo googlearon, ya se fijaron y todo lo demás, porque son... Pero para que ustedes vean el sitio, ¿sí? Para que les quede exactamente la región anatómica en donde es que se realiza la punción lumbar, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, sí, se hace en el espacio, pero queda ahí medio en el aire, ¿sí? Piensen que la médula llega hasta acá, ¿sí? O sea, está bastante lejos. Si el lugar en el que se realiza la punción es el correcto, que está bastante lejos la región de la médula con la zona en la que se realiza la punción, ¿sí? Bien, Susan, agregale ahí a ponerle la H, por favor, a hipertensión, y es con S, en donde se realizan las contraindicaciones para la realización de la punción, ¿sí? Bien, bueno, ¿algo más que esté faltando? ¿Que quieran agregar? No, creo que ya dijimos todo, profe. Ya dijimos todo. El pre, durante el procedimiento, el después y las complicaciones. Bien. Ahí está. Muy bien, ahí se las dejé. Pipi cucus. Ahí está.
Bueno, Profe, yo tengo una duda. si me imagino, Susan, no pasa nada. Sí, Rubén. Posición de cúbito dorsal. No me sale. Sí. Boca abajo. Sí, sí, perfecto, ¿no? Pero en las primeras 2 horas. Dice Para. usted. Decúbito dorsal. En las primeras 2 horas. Sí, pero dorsal no es boca abajo. ¿Cómo se Ah. llama la posición en la que el paciente está boca abajo? Es supino, pero sí, es confuso. La posición en la que tiene que estar el paciente es supino dorsal. ¿Sí? En decúbito dorsal o decúbito supino. ¿Cómo se llama la posición en la que el paciente está boca abajo? Que no es en la que tenemos que acomodar al paciente que se le hizo una PL. Claro, decúbito supino. El otro es Pero prono. el prono es, sí, pero el prono no se hace. Claro, en decúbito prono, no. Esa es la que sería boca abajo. ¿Sí? El paciente cuando se lo prona, ¿sí? Que ahora se habla tanto del decúbito prono, porque los pacientes que estaban graves por COVID se los pronaba, ¿sí? El decúbito prono es cuando el paciente queda boca abajo. Esa posición para un paciente al que se le hizo la PL, en nuestro país no se utiliza. Se utiliza la posición supina o decúbito dorsal, que es cuando el paciente está boca arriba. ¿Sí? Sí, profe, gracias, sí. Sí, me confundía, anoté al revés. Bien. Por eso no entendía. Perfecto. Más vale aclararlo ahora, entonces. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Sí, voy a decir algo. Yo. Dale. No, igual no es con esto, es sobre la clase anterior de hipertensión endocraniana. Sí, decime. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Me cuesta entender la parte de tensión arterial. Ajá. Bien, muy bien. Es como que, porque dice varias veces que se tiene que valorar, la parte de las vías respiratorias lo entendí, volví a leer el Brunner y todo, pero me cuesta entender por qué tanto control en la tensión arterial. Nosotros, tanto en el paciente, por ejemplo, en un paciente con un ACV o en un paciente a veces con un trauma de cráneo, es muy frecuente que el paciente se encuentre hipertenso, ¿sí? Y de hecho, es lo esperable. La hipertensión en el paciente con alguna afectación neurológica de estas características es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Cuando el cerebro recibe menos aporte, menos flujo sanguíneo del que debería, lo que hace es avisar, ¿sí?, que hay que elevar la presión arterial para irrigar el cerebro. El cerebro es un órgano blanco, ¿sí? O sea, cuando se habla de los órganos blancos, es el cerebro, riñones y corazón, que son los priorizables por nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, frente a una situación de catástrofe, lo que hace va a ser priorizar el órgano blanco. Entonces, justamente lo que va a hacer es elevar la tensión arterial para aumentar el flujo sanguíneo al cerebro. Ese mecanismo compensatorio es lo que nosotros esperamos. Cuando vos recibís un paciente con un ACV o un paciente con un trauma de cráneo, vos esperás que esté hipertenso. Si el paciente está hipotenso, es porque está mucho más grave, ¿sí? Porque significa que ese mecanismo compensatorio no logró equiparar o no se pudo sostener en el tiempo y ese paciente está recibiendo menor flujo sanguíneo cerebral del que debería. Como consecuencia, las secuelas de ese evento van a ser mucho peores. Por eso es tan importante cuando uno atiende a un paciente politraumatizado, cuando uno atiende a un paciente con una gran hemorragia, sostener la volemia para que la irrigación al órgano blanco sea la adecuada, ¿sí? Y que los demás órganos no sufran, porque frente a una hipovolemia severa, por ejemplo, uno de los órganos que más sufre es el intestino, porque al no ser considerado órgano blanco, le disminuye, se genera una vasoconstricción en la zona intestinal para poder irrigar o para priorizar la irrigación al órgano blanco. Entonces después tenemos complicaciones por eso.
Pero eso es otro tema. Cuando nosotros detectamos que el paciente está hipertenso, tenemos que sostener esa tensión arterial en valores que le permitan una correcta irrigación, un correcto flujo sanguíneo cerebral. Entonces, era muy frecuente que se le bajara la presión o la tensión arterial muy rápidamente a las personas. Vos recibías en guardia, cuando venía una ambulancia a atender, a mí me pasó porque me pasaba con mi abuela, que era re hipertensa, y venía la ambulancia a verla, y ella estaba con 230, 130, y pinchaban la cápsula de Talat y se la daban sublingual. Y a los 10 minutos tenía 130, 80. Estaba hecha una ley. El señor de la ambulancia se iba. ¿Cuál es el riesgo de eso? El vasoespasmo, ¿sí? Que al bajar tan abruptamente la tensión arterial se produzca un vasoespasmo y ese vasoespasmo cerebral genere, ¿sí?, un ACV. Ahora, cuando vos ya tenés el ACV y ya tenés al paciente hipertenso, si el paciente está con 210, 110, vos no podés sostener esa tensión arterial tan elevada porque sufre el corazón y sufre el resto de la vasculatura. Pero sí necesitas que la tensión arterial esté en un parámetro que permita la correcta irrigación cerebral. Ese parámetro es entre 140 y 160 milímetros de mercurio de TA sistólica, ¿sí? Entonces vos vas a mantener a ese paciente dentro de esos niveles de tensión arterial, ¿sí? Pues ese paciente tenés con 140, 100 y está perfectito, 140, 90 y está bien. Baja eso y vos ya te empezás a preocupar, ¿sí? Cuando el paciente entra en un estadio de hipertensión endocraniana, o cuando el paciente ingresa ya con hipertensión endocraniana, va a estar hipertenso, ¿sí?, como consecuencia de esa hipertensión endocraniana. Y vos lo que tenés que tratar es de sostenerlo en esos niveles, ¿sí? 140, 80, 140, 90, no más en el paciente que ya tiene hipertensión endocraniana, porque si le llega más sangre al cerebro, perjudica la hipertensión que ya tiene porque ocupa más volumen en un espacio en el que no hay. Si baja, tienes que estar muy atento porque el paciente se está herniando y automáticamente después de eso viene la decorticación y la descerebración. ¿Sí? Entonces, la tensión arterial en el paciente con ACV y con hipertensión endocraniana es muy finito, ¿sí? Por eso le sí. preguntaba porque dice en una parte que la hernia se produce por el incremento excesivo de la presión intracraniana. O sea que si baja se produce la hernia y si sube mucho también se produce la hernia. No es lo mismo hipertensión arterial que hipertensión endocraniana, ¿sí? Vos necesitas sostener un valor de tensión arterial que oscile en un paciente que ya tiene hipertensión endocraniana los 140-90 milímetros de mercurio, ¿sí? Para que el flujo cerebral sea el adecuado. Vos imaginate esto. Vos tenés en una caja dura un globo, ¿sí? Y en ese, adentro, además de eso, tenés agua. Entonces vos vas a inflar ese globo. El globo se va a inflar hasta un cierto límite. Después no lo vas a poder inflar más porque la caja dura te hace presión, ¿sí? Esa caja dura es la calota, el cráneo, ¿sí? Y el globo es el cerebro. Ese cerebro empieza a apretarse contra las paredes de esa caja dura. Vos lo que necesitas es mantener una tensión arterial que le permita al flujo sanguíneo ingresar a ese cerebro a pesar de la presión que están ejerciendo en contra, ¿sí? Entonces, por eso es que vos necesitas una tensión arterial de 140-90, porque si la tensión arterial está más baja, no tiene la fuerza suficiente para llegar, ¿sí?, hacia toda la parte del cerebro. Cuando esa presión es tan fuerte que el cerebro ya se comprime y comienza la herniación, es porque la tensión arterial baja de golpe, porque se comprimen los centros centrales. Entonces, ahí, los centros centrales. Se comprime el encéfalo y ya no tenés
más, o sea, los mecanismos regulatorios se pierden. Por eso es que es tan alarmante cuando el paciente es hipotensa. ¿Sí? ¿Se entendió, más o menos? Sí. Y otra cosa, ¿la solución que se administra es hipotónica o hipertónica? No. Hipotónica bajo ningún punto de vista. Porque Hipertónica tiene que ser. La hipotónica, cuando vos tenés un paciente con un cuadro neurológico, un paciente con hipertensión endocrinal, si vos administras solución hipotónica, tiene más agua que soluto. Y esa agua se va a ir a buscar los solutos que están adentro de la célula. Entonces, van a edematizar la célula y va a edematizar la célula cerebral que ya de por sí está complicado. ¿Sí? Entonces vas a producir mayor edema. Y ahí se dan los diuréticos osmóticos. Claro. Vos ahí vas a administrar solución fisiológica a un goteo estándar y en el caso de que vos necesites descomprimir, se va a administrar el mannitol, que es un diurético osmótico, que en este caso es una solución hipertónica, o sea, funciona como solución hipertónica porque deshidrata la célula y aumenta el filtrado glomerular. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. No hay de qué. Bien. ¿Alguna otra duda? Todas. Bien. El tema es el siguiente. Yo hago clase de dudas, ya me pasaba en presencial, no me pasa con ustedes en virtual nomás. Yo hago clase de dudas y vienen los mismos 3 con un montón de dudas y el resto está así y me escucha como diciendo, ¿de qué está hablando esta señora? Y se les arman unos berenjenales porque no entienden nada, entonces es como mucho peor. Por eso yo no hago clases de dudas, y en general lo que hacemos son estos ejercicios autoevaluatorios en donde ustedes se van como testeando, ¿no? Siempre el testeo es falta de estudio. Y bueno, el testeo es, viste, siempre ahí, a ver cómo Positivo, va. falta más. Falta más. Vamos a ver si para el viernes, ¿sí? Armamos, el viernes van a tener actividad sincrónica, vamos a ver si les armo un otro ejercicio de autoevaluación con algunas de la unidad 1, algunas de la unidad 2, y les sumo un poquito de unidad 3 y unidad 4 como para que empiecen a pensar, ¿sí? Y después, sí, lo más probable es que hagamos una clase de repaso previa al parcial, pero sepan que las clases de repaso previas al parcial no las doy yo, las dan ustedes, ¿sí? O sea, en general, las clases de repaso son preguntas complejas que ustedes solos tienen que investigar, averiguar, analizar, razonar, ¿sí? Y ver qué pasa. Yo creo que lo único que me cuesta hasta ahora es el biofilm. Después lo otro... pero es tan lindo el biofilm. A ver, yo te puedo explicar la herida que estoy mirando. No me preguntes muy específico porque morí. No te pregunte qué cosa. Algo específico porque te morí. Te puedo decir dónde está el tejido de granulación, los bordes, el lecho, todo. Pero sí, cómo se va transformando, ay, a eso me cuesta un montón. ¿El ciclo del biofilm? Sí, me cuesta un montón. Sí, pero es, o sea, es matemático, es como la reproducción celular, más o menos. O sea, lo tenés que estudiar como estudiaste anatomía y esas cosas. Sí, yo lo tengo todo en cuadritos. Entonces voy tratando de acordarme de las cosas. Colores, ¿sí? Ponerle colores. Yo soy muy visual, entonces a todo le pongo colores. Ponerle colores a los diferentes momentos, y qué componentes hay en cada uno de los momentos. Entonces, por ahí necesitas un afiche, ¿sí? Como para hacerte algo más grande. Sí, me los armo. ¿Vos sabés lo que sí? Bueno, pero no es tan complejo, es un ciclo el biofilm. Pero bueno, bien.
Igual lo importante del biofilm es que ustedes sepan, o sea, sabiendo el momento, o sea, lo importante del biofilm es que si yo les digo, cito a este paciente para hacerle curación y desbridamiento cada 72 horas, ustedes me pueden decir, ¿cómo 72 horas? No, desbridar hay que desbridar cada 24 o cada 48. Y me pueden decir por qué. ¿Sí? O sea, esa es la importancia. Para eso es importante que sepamos el ciclo del biofilm. ¿Sí? Porque si después el paciente te dice, ay, no, pero no puedo venir todos los días hasta acá. Entonces, nosotros no tenemos las herramientas para decirle por qué es importante que venga. ¿Mm? Bien, bueno. ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que cuando vos te enfrentas a un paciente con una herida crónica, que hace 3 meses que tiene la herida, ya está. O sea, ahí ya no hay reversibilidad que valga. En general, el biofilm lo vamos a encontrar en heridas crónicas. ¿Sí? Profe, ¿y el tejido necrótico? Sí. Dice que en uno de los PDFs que mandó que hay que esperar 7 días para hacer la cirugía. ¿Es verdad? Eso depende. No sé si es verdad, pero depende la situación de la herida. Y eso depende mucho. Vos podés optar por hacer un desbridamiento quirúrgico de tejido necrótico o podés optar por hacer un desbridamiento enzimático. ¿Sí? Vos podés optar por un desbridamiento enzimático en donde probablemente te lleve más tiempo, ¿sí? Porque la enzima va a tardar más tiempo en degradar ese tejido, pero vas a correr menos riesgo de que la herida sea grande. Y ahí es en donde uno pone esto del riesgo-beneficio en contexto de las comorbilidades del paciente. O sea, si vos tenés un paciente que está mal, que tiene problemas de vascularización, o sea, un paciente diabético, vos vas a tratar de evitar que exista cualquier tipo de daño o evitar agregarle cualquier tipo de daño. Entonces, por ahí vas a optar por un desbridamiento enzimático. Después vas a tener pacientes en donde al directamente tener muy poca irrigación de ese miembro, son los pacientes que después terminan en bypass, ¿sí? Porque por más que vos intentes curar una herida, si esa herida no recibe el aporte suficiente, sí o sí hay que revascularizarla, porque si no la revascularizás, por más cremas, tópicos y desbridaciones que hagas, no vas a obtener ningún resultado. Entonces, vos vas a sostener un tratamiento hasta que se implemente un tratamiento más definitivo. Y así todo, hay pacientes que con desbridamientos y con revascularización y todo lo demás terminan siendo amputados. Lo que ha hecho esto en la especialización de la curación de heridas es disminuir la tasa de amputaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, para lo que es genial el desbridamiento biológico para el tejido necrótico es genial. Hay que aguantarlo. Pero bueno. Pero es genial porque las larvas se van a comer solo el tejido necrótico. El resto no se lo comen. Entonces te dejan la herida limpia. ¿Se hace eso acá, profe? Sí, se hace. Sí, se hace. Lo que pasa es que... ¿Cómo? Y lo que pasa es que, viste, también hay que ponerlo en contexto. Hay gente que está harta. Vos pensás que hay personas que llevan 2 años con una herida, que les cambia la vida, que los pone en una situación sumamente compleja, entonces que no pueden trabajar, no pueden dormir, no pueden ir a visitar a su familia, un montón de cosas. Entonces, a veces, viste, les ofreces esto y lo toman. No todo el mundo le tiene tanto asco a los gusanos. Sí se hace, lo que pasa es que, bueno, ya te digo, tiene que hacerse con los elementos correspondientes, o sea, no cualquier larva de cualquier mosca. Tienen que ser larvas estériles, si no contaminan más la herida. Así que sí,
Bueno, ¿cómo? Ah, para que pasemos el parcial para el 28. Bueno. Bueno, muy bien. Ah, bueno. Ah, pero no podemos. Por algo no lo había puesto. Porque es la jornada del Día del Estudiante. Por eso estaba puesto ahí. Loca me volví para hacer ese parcial, para poner la fecha de ese parcial. Porque encima, la única es moverlo para el viernes primero. Eso le iba a decir. Pero sepan que el viernes 15 es el recuperatorio. Ese sí no lo puedo mover. ¿Sí? O sea, puedo hacer algún ajuste ahí, pero ya el del 15 ya no lo puedo mover, porque si no se me corren. Piense que tienen el 15, el primer recuperatorio, y el 25 el segundo, en octubre. ¿Sí? Están muy pegados ahí. Traten de aprobar en la primera fecha, por amor de Dios, que odio hacer exámenes. Harta me ponen los exámenes. ¿Sí? Es lo que queremos, profe, igual. Sí, yo sé. Profe, es una finalidad. Ahora se intenta, profe, se intenta. Yo sé, pero no saben lo que es cuando uno mira y dice, tengo que hacer tanta cantidad de recuperatorio, me quiero Ahora morir. que Fran no está, Mariana prueba y todo lo demás. Como médico. Tratemos que no, porque aparte vieron que en general el primer parcial, tanto el primero como el segundo parcial, son más sencillos. El primer recuperatorio... ¿Por qué no está Fran? Pregúntele a Fran. Ah, como dijo, no está Fran, dije, ¿qué le pasó? En general los primeros recuperatorios son más difíciles. No sé por qué, pero es una característica de la docente, no sé qué le pasa, tiene problemas. Pero sí, y ya son varias las comisiones que han dicho, pero profe, el primer recuperatorio es mucho más difícil que el parcial. Bueno, debe ser no sé. El segundo también, profe. El segundo recuperatorio en general yo siento que lo hago tan fácil. A mí me pasa con el segundo recuperatorio que me da la impresión de que lo regalo. No, tampoco, profe. Yo sufrí 2 segundos recuperatorios, temblando, con oral y todo. No. Un estrés, depresión, no. Bueno, así que traten de aprobar en el primer parcial, por favor. Así no tengo que hacer recuperatorios. Y podemos seguir estudiando tranquilamente para el segundo parcial. Bien. Sí, ahí se nos va a juntar con la unidad. Bueno, vamos a ver. Bueno. Ay, Dios. No, ya no me cierro el cronograma. Bueno, vamos a ver cómo vamos, ¿sí? Por lo pronto, entonces, el viernes, hagan un repaso de acá el viernes, ¿sí? Así el viernes, cuando hacen la actividad de autoevaluación, la hacen justamente con eso, ¿sí? Con haber tenido una lectura general de todo, haciéndose un testeo y decir, bueno, ¿qué quiero decir con esto? No es que se tienen que sacar un 10, sino que les sirva a ustedes para ver en dónde están más débiles y dónde focalizar más el asunto, ¿sí? Pero si no vienen repasando, no vienen estudiando, es como, no sirve como para nada, en realidad. Lo frustra, porque es como que solo sé que no sé nada, ¿sí? Así que bueno. Bien, entonces, quedamos que el primer parcial pasa del lunes 27 al viernes 1, ¿sí? Y que no puede haber ninguna otra modificación al respecto. No sé cuándo tienen parcial de materno, ¿ya tienen la fecha? Este jueves. Este jueves. Ah, re bien, buenísimo, bien.
Materno les va bien porque les gustan los bebitos, las mamitas, todo eso les re gusta, entonces les va siempre bien. Y eso. Sí. Denis, no te rías. Yo sé que les va. Bueno, no soy envidiosa, profesora. Yo no sé. Sí, las envío a mis compañeras que hacen un parcial y no tienen que hacer recuperatorio. Pero bueno. No, claro, pero no se ven las cosas tan profundo como lo vemos acá. ¿Ustedes quieren decir que yo soy No hay mucha paciencia? No hay comparación. Bueno. Creo que tiene que haber un equilibrio, porque a veces no se entiende mucho. Entonces, como que un poquito de cada cosa. Y sí, siempre es un equilibrio. Si no, es como el primer